El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1, del versículo 29 al 45. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Pedro estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no lo dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblos vecinos para predicar también ahí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Nuevamente vemos a un Cristo incansable, que trabaja anunciando el reino, que camina de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y siempre va haciendo lo que Dios, su Padre, le mandó. Hoy, en medio del cansancio, al llegar a la casa de Pedro, se da cuenta que la suegra de Pedro está enferma, que tiene fiebre y no puede ser curada. Jesús se acerca a ella, es compasivo y desde el amor del Padre la toma de la mano, la incorpora sana nuevamente a la sociedad, y ella, en agradecimiento al Señor, se pone a servir a todos los que están en casa. Eso es el ejemplo para todo ser humano. Cuando nosotros recibamos un don de Dios, tenemos que ser agradecidos y devolver ese agradecimiento en servicio a los otros. No basta con solamente encender una vela o decir: «Gracias, Señor». El agradecimiento pleno y verdadero es dar frutos y es servir a Jesús y servir a los otros. No solo pensar que servimos verticalmente, se sirve a Dios hacia los demás. Le traen a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Jesús los sana y libera a todos. El pueblo está conmocionado, está lleno de alegría y de gozo, recibiendo los dones de Dios. Pero al llegar la noche, Jesús descansa por un tiempo y se va en la madrugada a orar, a estar en comunión con su Padre y a llenarse, a nutrirse de lo que es también el estar con el Padre. Y así usted y yo y todos aquellos
que queremos dar a conocer el nombre de Jesús, tenemos que tener al Padre para poder hablar de aquello que llevamos en el corazón, porque nadie da lo que no tiene. Mientras los discípulos van a buscar a Jesús y a decirle, hay un pueblo que te busca, Señor, que te sigue, Jesús va a enseñar, hay que ir a otros también que no conocen a Jesús. Estamos llamados a ser misioneros, a llevar buenas nuevas a otros pueblos y a otras partes a través de la evangelización, porque el reino de Dios tiene que ser para todos y no tenemos que aprender a quedarnos de una manera sedentarios. A Jesús le van a presentar este leproso. El lleno de lepra va a decir a Jesús, si tú quieres, Señor. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Jesús es compasivo, se va a acercar a él y lo va a tocar, lo que era prohibido, y le va a decir, sí quiero. Lo sana, pero lo manda a que vaya al sacerdote, porque antes eran los sacerdotes los que expulsaban, los que tenían la última palabra, y si habían intereses de por en medio, como muchas veces hoy en iglesias hay intereses mezquinos que marginan y rechazan a personas. Jesús invita a este hombre que regrese y que el sacerdote que lo expulsó lo incorpore para que el pueblo se dé cuenta que es sano y que tiene que ser reinsertado en la comunidad. Pero aquel va narrando por todas partes que Jesús lo ha sanado, y ya Jesús no puede ser oculto, sino al contrario, la gente va de boca en boca anunciando la buena nueva. Esa buena nueva es Cristo y es el que tenemos que anunciar usted y yo. Amén.